Sí, vale. Buenas noches, mi nombre es Patricia, soy de la iglesia de Granollers. Les agradezco por habernos invitado y hacernos participar en esta semana de oración. Pues sean cada uno de ustedes bienvenidos, que esta noche sea de gran bendición para nuestras vidas, en especial para nuestros jóvenes. Gracias por haber apartado el tiempo y acompañarnos. Que el Señor nos bendiga en gran manera. Y gracias por estar aquí entre hermanos compartiendo pues la palabra del Señor. A continuación daremos el paso al canto lema Yo voy. Solo quiero decir, yo voy. Sí, hermano Ramiro está por allí para que nos pueda acompañar en oración. Así es, hermano, estamos por aquí. Vamos a orar. Inclinemos el rostro y conectémonos con el Señor. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por tu cuidado, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Te agradecemos también, Señor, porque en todas las actividades que tenemos, tú permites que separemos un tiempo especial como esta hora para estar, Señor, en esta semana de oración juvenil. Señor, que ese alimento espiritual que podamos recibir hoy día sea el alimento espiritual que nosotros necesitamos, Señor, para nuestra vida espiritual. Que sea, Señor, ese alimento que pueda motivarnos, Padre mío, a caminar contigo en todo momento. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros, todos los que estamos presentes. Y, Señor, si hay alguien más que está por venir, motívalo, Señor, con tu espíritu, para que pueda venir, para que pueda conectarse, para que pueda escuchar este mensaje tuyo. Te pedimos, Señor, por nuestros jóvenes de nuestra iglesia, de toda la iglesia de España, de toda la iglesia a nivel mundial, porque tú puedas, Señor, estar con ellos y acompañarlos en todo momento, porque tú puedas, Señor, estar en esos pasos de crecimiento y porque ellos aprendan a tener una relación permanente contigo. Te agradecemos por todo lo que nos regalas, Señor, sin merecerlo. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. 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 Bueno, con el título Yo creeré. Así es que pedimos a megafonía, por favor. No sé por qué tú me amaste así, como nadie en este mundo me ha sabido amar. Dime por qué te fijaste en mí, mientras yo dudaba alzabas tu bandera. No escuché las voces que dijeron lo que estás soñando no vas a lograr. Seguiré confiando porque tú no me abandonarás. Yo creeré en todas las promesas que me has regalado. Tú que has sido fiel y nunca me has fallado. Por la fuerza de tu amor, Señor, yo creeré que permanecerás por siempre de mi lado. Otro se ha marchado, tú no me
me pudieran más. Y ahora solo quiero estar siempre junto a ti y escuchar tu voz llenándome de calma. No escuché las voces que dijeron: lo que estás soñando no vas a lograr. Seguiré confiando porque tú no me abandonarás. Yo creeré en todas las promesas que me has regalado. Tú que has sido fiel y nunca me has fallado. Por la fuerza de tu amor. Yo creeré que permanecerás por siempre de mi lado. Otro se ha marchado, tú no me has dejado. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que me amó? Yo creeré que permanecerás por siempre de mi lado. Otros se han marchado, tú no me has dejado. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que me amó? Amén. Amén. Gracias a la hermana Dayana, ¿no? Por este hermoso canto. Yo creeré. Bueno, pues estamos ya en la parte más dinámica. Por así decirlo, vamos a empezar a hacer el juego. Primero que nada, mira, Carlos Padilla nos dice amén, muy bien. Podéis ir comentando por el chat, ¿vale? Que tenemos en Zoom y por YouTube también. Tenemos abierta la página, el canal de YouTube para que podáis escribirnos, enviarnos algunas preguntas. Y de preguntas va a ir el concurso que os voy a proponer ahora. A ver, hemos estado todos presentes, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, los que por primera vez se conectan. También el día de ayer hemos tenido un programa a cargo del pastor Josué Reta, titulado La Bella y la Bestia, la verdadera historia, ¿verdad? Hoy se tratará otra temática muy parecida, pero con otro enfoque sobre la verdadera y la falsa adoración a cargo de nuestro pastor Andrés Fresneda. Pero tenemos una dinámica y unos premios, recompensa de las cosas que se acuerden del programa anterior. Así es que tenemos unas preguntas preparadas que las voy a ir compartiendo para todos aquellos que tienen buena memoria y van a participar y seguro que se van a acordar de lo que vamos a proyectar. A ver, un segundito, que intento optimizar esto. Vale, pues vamos a empezar. Los que estáis conectados, podéis entrar al Kahoot. A ver, un momento, que copio la página web y lo envío primero por el chat. A ver, un segundito. Vamos a ver. Empezar. Para que podáis entrar directamente. A ver, un momentito. Vale. Tenemos aquí el link y lo enviamos por el chat. Para todos. Perfecto. Podéis entrar a este link y directamente poner la contraseña que va a aparecer por pantalla. Un segundito que lo comparto ahora mismo. Vale, ya está. Vamos a bajar un poco el volumen para que la gente se pueda ir conectando. Es el Kahoot que el día de ayer también ganaron Space, que ya me confesó quién es. Ganó también el segundo y tercer puesto, ¿no? Carol Dunca. Vamos a seguir viendo. A ver, un segundito. Estamos esperando a los jugadores que se puedan conectar. No sé si se ve la pantalla que he compartido. Sí, ¿verdad? Vale. El número es 1142961. El PIN que tenéis que introducir es 1142961. ¿Vale? RG ya se conectó. McKay también se conectó. De momento tenemos 2 participantes. A ver si se animan las demás personas que están conectadas. Voy a poner por el chat también el número del
PIN. Un segundito. Ponemos 1142961. ¿Vale? Para todos. Vale, Carol D se ha conectado. Gloria también se ha conectado. Les repito el PIN. 1142961. Mai, muy bien, se conectó. Vamos a ir conectándonos poco a poco. Somos de momento 6 participantes. Muy bien. A ver si las demás personas se animan para poder conectarse. A ver, esperamos un par de minutitos para que la gente se vaya animando. Despacio espérate. Sí, la contraseña se la repito. A ver, ¿en qué parte de la Biblia podemos saber las características del verdadero pueblo de Dios? ¿En qué parte de la Biblia podemos saber las características del verdadero pueblo de Dios? ¿En Daniel 11, en Apocalipsis 13, Apocalipsis 12 o Apocalipsis 14? ¿En cuál de estos capítulos de la Biblia podemos ver? En Apocalipsis 12. Muy bien. Apocalipsis 14 no están todas las características y en Apocalipsis 13 no. Es todo lo que habló el pastor el día de ayer, se encuentra en Apocalipsis 12. ¿Vale? A ver, el catalán ha subido al primer puesto, Miquel está luchando. En el segundo lugar y en el tercero tenemos a McKay. En el cuarto lugar a Lala y en el quinto a Ari. Vamos a seguir sumando puntitos para las recompensas. Primera característica del pueblo de Dios. La dijo el pastor el día de ayer. Estudia la Biblia, es estar bautizado, cree en el Evangelio o escucha los sermones cada sábado. ¿Cuál de estas es la primera característica del pueblo de Dios? A ver, chicos, si os acordáis, estudia la Biblia, es estar bautizado y cree en el Evangelio. Muy bien, sí que habéis estado atentos el día de ayer. Estudia la Biblia también, pero el principal y primera característica que mencionó el pastor el día de ayer era que el pueblo de Dios cree en el Evangelio, ¿vale? Eso es lo primerísimo que destaca del pueblo de Dios. Vale, McKay, pues ha subido al primer puesto. Lala sigue sumando al segundo puesto. El catalán está en el tercero. Miquel, estás en el cuarto. Y Carol D vuelve a aparecer en el podio. Muy bien. Vamos a seguir sumando. Segunda característica del pueblo de Dios. Asiste a la iglesia, vive la esperanza del retorno de Cristo, cree en el Espíritu Santo o ama a su prójimo. Está relativamente complicadita, ¿eh? Segunda característica, tenemos 12 respuestas y vive la esperanza del retorno de Cristo. Muy bien. Cree en el Espíritu Santo, es correcto, pero la segunda que mencionó el pastor, la segunda es que vive la esperanza del retorno de Cristo. ¿Vale? Ama a su prójimo, sí que debería ser, ¿no? Un resultado de las características. Vamos a ver. McKay se mantiene en el primer puesto. Aparece en tercer lugar Mai, que no estaba en el puesto, pero aparece. Y en el segundo lugar está Lala. El catalán se mantiene en el podio y Carol D ha pasado a estar en el quinto lugar. Vamos a ver si con esta última pregunta pueden sumar puntos y estar en el podio de los 3 primeros puestos, ¿vale? Vamos a seguir. ¿Preparados, chicos? Vamos. Pregunta. Tercera característica del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Es obediente a los mandamientos de Dios, participa de la semana de oración joven, mira las prédicas de los pastores por YouTube o hace su lección cada día. Vamos a ver cuál de estas características es la tercera que mencionó el pastor y es obediente a los mandamientos de Dios. ¿Vale? Esta es una de las características que el pastor mencionó el día de ayer como el verdadero pueblo de Dios. Y con esto vamos a ver el podio. Me listo la cámara para tener presente quiénes son los ganadores. Y tenemos en el tercer lugar con 4.083 puntos, con 5 de 7 al catalán. A Lala en el segundo puesto y al primer puesto con 4.667 puntos a McKay. Muy bien, chicos, ya me diréis cómo os llamáis por privado, por favor. McKay, vamos a ver quién es el que se esconde detrás de este nombre, ¿no? Y me lo puede escribir por el chat, por favor. McKay, Lala también, y el catalán también, si me lo pueden escribir, por favor. Os agradeceré para así poder entregarles el premio el día sábado, ¿de acuerdo?
con esto, bueno, procedemos ya a la presentación del pastor. No sé si está por ahí Adriana. Sí, si no, pues vamos a dar paso ya a el pastor Andrés Fresneda, que nos tiene por título el tema La verdadera y la falsa adoración. ¿Vale? Hola, Adriana. Buenas noches. Buenas noches, Ahí Andrés. está Adriana, ahí está Adriana. Adriana, Sí, sí. adelante. Pasa que tiene mucho ruido, creo. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, sí. Bueno, hola, buenas noches, Pastor Fresneda. Andrés, Noches. muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Es un placer, él es pastor de aquí de la iglesia de Clos, tengo entendido, y también responsable de los jóvenes. Así que nada, bienvenido, el tiempo es suyo, y bueno, animo a todo el equipo y todos los que están participando, que vamos a por el premio, que el sábado hay premios y muy buenos, o sea que vamos a estar atentos. El tiempo es suyo, pastor, bienvenido y gracias. Amén. Gracias, Adriana. A ver. ¿Se puede poner la pantalla completa? A ver. Sí. Para ver a la gente. Ahí, Sí. galería. Va. Así puedo ver a la gente. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Y con tanto joven, ¿eh? Con tanto joven. Veo mucho joven por la pantalla. ¿Lo dices por mí? Lo dices por mí, ¿verdad, Andrés? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Estaba claro. Pero bueno, se agradece mucho el que podáis, pues eso, invertir estas semanas de oración, sobre todo con los jóvenes, que es súper importante en este tiempo, donde para mí son mi centro, los jóvenes, que son el futuro y el presente, yo diría, ¿no? Futuro y presente. Y bueno, estamos en un contexto muy apocalíptico. Esta semana de oración es poderosa, son mensajes proféticos que a veces a los jóvenes quizás les cuesta un poco más, quizás poder comprender o asimilar, pero que tienen un contexto también tienen una enseñanza muy interesante, muy interesante. Y este día hablaremos fundamentalmente de Apocalipsis 13. Tengo que decir que realmente vivimos en un tiempo complicado, en un contexto muy bélico, ¿verdad? Estamos todos como un montón concienciados o incluso sensibilizados con esta situación que estamos pasando un poquito en el este de Europa. Es un conflicto bélico que realmente pues, no es nada agradable. Este sábado aprovecho para decir que queremos salir un poquito con ADRA a poder recaudar fondos para este tema, porque las primeras víctimas son los ciudadanos de a pie que tienen que estar sufriendo las políticas y las gestiones que muchas veces dejan mucho que desear. Y son ellos los primeros sufrientes a los que yo creo que tenemos que echar una mano entre todos, ¿no? Y realmente de esto va el tema, de esto va todo, ¿no? Del conflicto. Estamos inmersos en un conflicto. Apocalipsis 13 nos habla de un conflicto, nos habla de unos personajes, nos habla de unas batallas y de unas intenciones y de unas características, que es lo que queremos intentar dilucidar. Y quisiera que fuéramos en primer lugar al primer versículo de la noche, en Isaías 14, 12. Vamos a intentar desenmascarar un poquito el personaje principal de este conflicto, o el autor, vamos a decir, de este conflicto. En Isaías 12 dice así, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, ¿qué texto?
qué texto, qué arrebatado, qué orgullo. ¿Cómo es posible que pueda llegarse a comparar al Altísimo? O sea, seré semejante al Altísimo. Me sentaré, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Y de esto va hoy, va de tronos. ¿Sabéis que hay una serie súper famosa de hace unos años que se llama Juego de Tronos? ¿La habéis escuchado? Fue el boom hace unos años. Se llama Juego de Tronos. Consistía en que un trono dominaba todos los demás tronos del país o del lugar, de la tierra. Y de la misma manera vemos en Isaías 14 que hay una disputa. Y el conflicto tiene una intencionalidad. Y es el trono. Asumir el trono celestial. Pero sabemos, gracias a Dios, que el Lucero no consiguió establecerse en el trono del universo. En Apocalipsis 12 justamente dice que el hijo, dice, y ella le dio a luz un hijo varón que regirá con barro de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y en Apocalipsis 3 nos hablará. Dice Apocalipsis 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, gracias a Jesús, el Padre conserva el trono del universo. Satanás no pudo alcanzar ese trono y fue expulsado, dice en Apocalipsis 12 también, del cielo. Sin embargo, hay malas noticias. Y es que ciertamente sí que arrebató un trono. El trono de la tierra. En Lucas 4:6 nos dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Por tanto, desde el Génesis podemos entender que Satanás usurpó el trono de este mundo. Y todo lo que aconteció desde el Génesis 3 se trata de volver a reconquistar el trono. Y nos dice el Antiguo Testamento que habría un rey que volvería a sentarse en el trono de la tierra. ¿Quién es ese rey? Jesucristo, era el Mesías, cuyo reinado sería eterno. Era Jesús el que tenía que volver a usurpar, a tomar el trono que le fue arrebatado por nuestra caída, por nuestra torpeza. Pero, hermanos, hay un trono más que se disputa en toda esta gran conflicto, donde Satanás intentó conquistar el trono y ser semejante al Altísimo. Como no lo logró, intentó conquistar la tierra y al parecer ha encontrado adversidad. Pondré enemistad entre ti y entre la mujer. Hay adversidad, hay un trono en juego, pero hay un trono que va a decidir todo al final. ¿Sabéis cuál es el trono definitivo? El trono de tu corazón. Hay un último trono y ese es el trono de tu corazón. Y ahí tú eres el que mandas, tú eres el que decides. Tú decides quién es el que se tiene que sentar en tu trono, quién es el que se tiene que sentar en tu corazón. Y todo este conflicto va de eso, de tronos, va de tronos. ¿Cuál es el principal motivo o intención del enemigo, hermanos? Que podemos ver en este versículo que hemos leído de Isaías 14. El deseo de Satanás de ser adorado, de sentirse superior. ¿Qué significa adoración en la palabra de Dios? ¿Qué significa adoración? Adoración significa rendir tributo y homenaje. Es la demostración de admiración y respeto a una persona o divinidad. Es la inclinación y reverencia reconociendo que eres criatura y que hay un creador. Es reconocer realmente tu dependencia a Dios.
como así, por ejemplo, la tierra depende del sol, todos nosotros, toda la creación depende de Dios. Y es que ahí está el gran conflicto en ser adorado. El enemigo, movido por la envidia y por la codicia con Jesús, intentó ser semejante a él, intentó ponerse en el lugar de él, y todo esto, hermanos, ha traído unos frutos y unas consecuencias terribles. Es decir, ser adorado es el imperio del ego, es el fruto del pecado. Ser adorado es el problema de todas las cosas. Por ser el centro, el ego, por ser el centro, cuando nosotros nos establecemos como el centro de nuestra vida y de nuestros afectos, es cuando todo se corrompe. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? De que no adoremos a Dios como el centro de todas las cosas, sino a nosotros mismos. Y que Satanás quiera ser el centro de la adoración. Un conflicto. Un conflicto donde, ¿qué es lo que hay en esta? ¿Qué está ocurriendo en Ucrania, hermanos? Muerte, competencia, rivalidad, tensiones, violencia. Hoy pasó un suceso dentro de los muchos que están ocurriendo últimamente, y es que ha caído un artefacto en medio de un grupo de personas. Eran 10 civiles que han fallecido en la cola del pan. Es decir, iban a comprar el pan, sencillamente. Y un misil, un artefacto explosivo, hizo fallecer hasta 10 personas. Qué terrible conflicto el que se dirima en la vida por no establecer los patrones que el Señor nos ha encomendado. Y es que Dios es el creador y que tenemos una ley perfecta, una ley de amor que equilibra todas las cosas. Cuando rompemos este equilibrio, sucede que guerras y guerras y más guerras. Y tenemos que estar viendo en el telediario cada día, en directo, el desarrollo de una guerra impresionante que la verdad que es lamentable. Hermanos, ¿cuáles son las características de este conflicto? Esto lo hablo un poquito, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes tenemos que intentar poder entender qué hay detrás de lo visible, cuál es la estrategia que no podemos ver y que gracias a la palabra de Dios podemos encontrar, ¿no? Y es que este conflicto es espiritual. La Biblia lo dice en Efesios 6. No lucháis contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de los aires, ¿no? De las alturas de los aires. Es decir, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. La guerra principal es espiritual. No todo se ve, aunque se hace visible a través de las realidades que podemos ver en la vida. Por cuanto esa disputa se efectúa en la tierra. La tierra es el centro de esa batalla espiritual. Y nosotros somos como hoy los ucranianos. Y en el telediario seguramente el universo puede estar viendo cómo estamos nosotros viviendo y disputando ese trono en cada uno de nuestros corazones. Ese es el gran conflicto que quizás todo el universo puede observar en cada una de nuestras vidas. Cada una de nuestras vidas es un contexto visible en el que el universo se fija para ver una gran batalla que no pueden entender. ¿Cómo es este conflicto, sobre todo? Este conflicto, ¿cómo es? Engañoso. Fijaos lo que dice la Escritura acerca del conflicto que nos ha tocado vivir en esta vida. En 2 Corintios 11, lo vamos a leer. 11, versículo 12 al 15 dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Queridos jóvenes, no siempre una buena obra
representa un buen carácter. No siempre lo que parece ser es lo que es. Lo importante de las acciones son las intenciones. Y nosotros no podemos juzgar el corazón de las personas. No estamos llamados a juzgar, ni podemos comprender las intenciones. Eso le pertenece al Señor. Pero sí que el Señor, el mismo Jesús, preveyendo el conflicto en el que íbamos a estar, nos quiso dejar un consejo que dice en Mateo 7. El mismo Jesucristo en el Sermón del Monte nos da un consejo anticipando la batalla en la que cada uno de nosotros tendríamos que hacer frente. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta es una de las herramientas que el Señor Jesús nos quiso dar para que no seamos engañados. Porque la gran estrategia del enemigo es el engaño. Y no es tan fácil dilucidar las cosas. Pero dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo, hermanos? Con la coherencia de los actos. Las palabras tienen que corresponder a los hechos. ¿Cómo, hermanos? Viendo la generalidad de las acciones. No una acción de una persona es o define a la persona en su totalidad, sino la generalidad de sus acciones definen a las personas. Esto se llama confiabilidad. Las obras no son por intereses, ni son obras puntuales. Es un carácter, es un hábito, es una permanencia. Eso es lo que es una persona. Tenemos que discernir el carácter respecto a la semejanza de Cristo. Nos llama la Escritura a un amor no fingido. Es un amor en términos cualitativos. Acordaos que no son en términos cuantitativos. No es cuántas semanas de oración hago, no es cuántas predicaciones predico, no es cuántas escuelas sabáticas doy. El fariseo dio mucha ofrenda, mas el publicano 2 peniques. Sin embargo, para el Señor, esa ofrenda fue una ofrenda verdadera. ¿Por qué? Porque no, era una ofrenda de corazón. Era una ofrenda semejante a la de Cristo, en humildad. Y esta es lo primero que quería transmitiros a los jóvenes. Es que aprendáis a distinguir lo bueno de lo malo. Y al malo del bueno. Lo bueno de lo malo y al malo del bueno. No nos corresponde juzgar, pero sí discernir a los espíritus, como dice la Escritura en 1 Juan 4, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cuál es la clave que nos da la Escritura para todo ello? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen como a esto, es porque no les ha amanecido. Chicos, lo más importante en este último tiempo, ante los acontecimientos que pronto voy a deciros ahora mismo y que están por llegar, es la Escritura. La Escritura es el colirio de nuestros ojos. La Escritura es el verdadero intérprete. El engaño es tan sutil y tan importante que hasta los escogidos podrán ser engañados, dijo Jesús en Mateo 24. Hasta intentaría engañar a los escogidos. Y por tanto, nuestra única salvaguardia para toda esta situación es la Escritura. Es que podamos comprobar el carácter con la Escritura. Y si os parece, nos metemos de vellón en Apocalipsis 13, ¿vale? Esto para mí es lo más importante, hermano. Esta es la llave. Aprender a discernir los espíritus a través de su carácter, que se manifiesta en las obras, no todas las obras, sino la generalidad de su conducta y un corazón semejante al de Jesús. Esa es una persona auténtica, ese es un cristiano auténtico. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque el gran conflicto no se está haciendo en Ucrania. No es una guerra política el gran conflicto, es una guerra espiritual y va a estar vinculada al mundo religioso. Y por lo tanto, oiremos cuestiones
cristocéntricas, pero que quizás no serán. ¿Entendéis lo que digo? Es decir, hablará palabras dulces y palabras agradables, incluso harán señales y milagros, pero no serán. Qué difícil tarea. Si hasta nosotros vamos a tener dificultad si no fijamos nuestros ojos en las Escrituras, ¿cómo será para el mundo este engaño? Terrible y grande tarea tenemos por delante. Apocalipsis 13, 2 personajes, 2 bestias. Vamos a entrar un poco en el conflicto, ¿vale? Intentaremos hacerlo resumido para no agotar, voy a ver el tiempo, vamos a hacerlo resumidito, ¿vale? No vamos a ir versículo a versículo para ver un poquito los personajes y cuál es lo que va a ocurrir un poquito, ¿vale? Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, la serpiente antigua, es decir, el diablo Satanás, que hemos hablado en Isaías 14, y dice Apocalipsis 12, y el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Me saltó el versículo 3, hermanos, pero el versículo decía, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahí dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es esta bestia? Que toda la tierra se ha maravillado ante ella. Si nos vamos a Daniel 7, vamos a ver, yo sé que vosotros muchos habéis escuchado Daniel 7, ¿vale? En Daniel 7 aparecen las mismas bestias que aparecen en el versículo 2. Un león que representaba a Babilonia, un oso que representaba al imperio Medo-Persia, un leopardo con 4 cabezas que representaba a Grecia y una bestia extraña, terrible y fea que representaba al imperio romano. ¿Y qué ocurrió con esa última bestia? Que le salieron 10 cuernos. Esos mismos 10 cuernos que aparecen en Apocalipsis 13:1. 10 cuernos con 10 diademas. ¿Y qué eran esos 10 cuernos? Según dice la Escritura, 10 reyes. Daniel 7. Eran 10 reyes. Y esas 4 bestias, ¿qué eran esas 4 bestias? Dice, 4 reyes que se levantarían en la tierra. Por lo tanto, esa bestia es un poder político que pasa por diferentes imperios hasta que llegan 10 cuernos, y sabemos por Daniel 7 que de esos 10 cuernos, 3 caen, que eran 10 reyes, 3 caen y sale uno diferente. Ese cuerno era diferente a todos los demás. Y un cuerno mayor que todos los demás. ¿Y qué hacía ese cuerno? Dice, veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, ese poder que nace de la bestia, ese cuerno que nace superior a todos los demás y que derriba a 3, en el contexto histórico representaba el papado, ¿vale? ¿Y ese papado qué hacía? Perseguía a los santos, hacía blasfemias, se hacía pasar por Dios con el poder de perdonar los pecados. ¿Qué significa blasfemar en la Biblia? Perdonar los pecados en el nombre de Dios, estar por encima de la ley para poder incluso cambiarla, sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hablar en el nombre de Dios sin que Dios lo hubiera sentado ahí. Esas son las grandes blasfemias
y hechos históricos que acontecieron en la Edad Media y que llevaron a la humanidad a un tiempo de oscuridad terrible. Pero vemos en Apocalipsis 13 que esa bestia que estaba herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Es decir, esa bestia que va a representar el papado llegará un tiempo en que sería sanada. ¿Quién la va a sanar? Aparece ahora en el contexto la segunda bestia. Dice, más adelante dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Por lo tanto, serían coetáneos. Dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra le adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esa segunda bestia sería como un cordero. Al parecer tendría principios cristianos. El cordero en la palabra, en la escritura, nos habla de principios cristianos. Sería un país cristiano, podríamos decir. Pero hablaba como el dragón. Es decir, lo que parecía que es, no es. Y os voy a leer un texto del Conflicto de los Siglos respecto a los 2 cuernos semejantes a los de un cordero, para que nos dé un poco de pistas acerca de quién puede ser. Dice, los cuernos semejantes a los de un cordero representan la juventud, inocencia y mansedumbre, los cuales describían adecuadamente los rasgos del carácter de Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros exiliados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, que pasó con el papado, hubo muchos que decidieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Esos 2 cuernos representaban la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, la cual hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, se concedió libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Esta es la parte fundamental. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Esos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a ese país con simpatía y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y Estados Unidos ha llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Es decir, si la primera bestia era el papado y tiene la herida en 1798, esa segunda bestia era posterior a ella y se levantaría como una nación con 2 principios fundamentales como un cordero. Sin embargo, dice que hablaría como un dragón. Y es ahí el gran engaño. ¿Y qué ocurriría? Dice más adelante en el versículo 13 y 14. Haría grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este es el conflicto que se está un poco dilucidando. Es un conflicto engañoso donde hay 2 poderes, un poder religioso que ha sido herido y después ha sido sanado por un poder político que nace con una apariencia de cordero, pero que sin embargo llegará un momento que hablará como un dragón y su intencionalidad será la de ¿quién? La del dragón. ¿Cuál ha sido la intencionalidad del dragón? Siempre ser adorado, ser superior y competir el trono de Dios
en la tierra y por ende en el universo. Y esta es la gran osadía a la que todos tendremos que más o menos participar, porque desgraciadamente todos vivimos en este mundo y nadie está exento de este conflicto en el que de alguna manera todos podemos participar, directa o indirectamente. ¿Cómo realmente es que la bestia, la segunda bestia, querría lograr esa adoración universal que maravillaría la tierra? Atacando el principio fundamental por el cual la Biblia, que permea por toda la Biblia, y es atacar a la ley de Dios. La gran estrategia del enemigo es atacar la ley de Dios. Y sobre todo, una primera parte, la primera tabla. ¿Por qué? Porque la segunda tabla es imparable. Mateo 22 dice, la ley puede ser resumida en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo al prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Dios, hermano. La segunda tabla no la puede retener. ¿Por qué? Porque en el fondo, el ser humano, objeto de la gracia de Dios, prefiere el amor al odio. ¿Quién prefiere el odio y la violencia y la muerte al amor? ¿Quién? En vuestros institutos, en vuestros colegios, en vuestro entorno laboral, todo el mundo prefiere el amor a la guerra. Todo el mundo prefiere llevarse bien con sus compañeros a odiarse y envidiarse. Todo el mundo prefiere el amor a la guerra. El engaño no va a venir por ahí, porque esto es inevitable y Satanás lo sabe. Y Satanás lo sabe. Por eso emergen ideologías y filosofías donde el humanismo impera y donde el amor recíproco es fundamental. Todos entendemos que el amor es lo más importante, pero lo que se diluye, lo que se lucha en el último tiempo no es la segunda tabla, es la primera. Es quién es el objeto de adoración. Ese es el gran combate. ¿Quién es el objeto de adoración? Es la primera tabla. Y en la primera tabla, mañana seguramente se hablará de esa parte, aparece el sábado como señal un poco de la adoración a Dios. Es decir, ¿cuál es? Dice Daniel 7:25, dice que el cuerno pequeño querría cambiar los tiempos y la ley. Esta es su gran estrategia. Y nosotros como adventistas, un pueblo que nace, que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, ¿cómo podremos contraatacar o contrarrestar esta influencia? ¿Cuáles son nuestras armas ante este ataque, hermanos? ¿Cuáles son nuestras armas? Lo primero, y acabamos con esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Asentar nuestro propio trono. El primer ataque es una defensa. Es primero estar tú seguro de qué es lo que tú crees. Tienes que discernir a través de la Escritura y decidir a quién quieres adorar. ¿Quién es el objeto supremo de tus afectos? ¿Cuál es el centro de tu vida? Dice Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la gran primera cosa que nosotros tenemos que hacer. Asentar nuestro trono, saber en quién hemos creído, orientar, enfocarnos en la vida, ser fiel a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús, ser fiel a la Escritura y esperar al Señor en su segunda venida. Esa actitud de espera y de velar en oración. Esa es nuestra primera defensa. Y con esa, yo os diría, fortalece también a tu iglesia. Es decir, tenemos el deber de unirnos. El llamado a la iglesia hoy es la unidad. Ese es el mensaje de la verdad presente para el día de hoy. Es la unidad en la iglesia. Tenemos un conflicto tan enorme ahí fuera como para que estemos peleándonos por dentro. Nuestra primera labor es entrona a Cristo en tu corazón. Nuestra segunda razón es ama a tu prójimo. Fortaleza a tu iglesia primero. Unidnos. Sed unánimes.
relativizar los problemas, que es lo más importante. Cuando vengan los momentos difíciles, cuando ahora en Ucrania, un ucraniano ha entendido lo que es la vida. Cuando lo han perdido todos, cuando entendemos lo que es la vida. Y tenemos que llegar a entender eso antes de que perdamos esa posibilidad. Fortalecer a la iglesia. Dejémonos de lo que no es importante. A los ojos de la verdad hay muchas cosas que no tienen importancia. Lo más importante es que Cristo sea el centro de la iglesia y que cada uno lleve a Cristo en la iglesia. Si todos hiciéramos esta primera defensa, la iglesia estaría fortalecida ¿para qué? Para esta última gran batalla, porque el adventismo tendrá una labor fundamental en todo esto. Porque la luz que nosotros tenemos, esa identificación de las bestias que hemos oído 1000 millones de veces, no lo sabe la gente de fuera. Y el engaño va a ser muy fuerte. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, sin temor, y asentados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y la verdad de su palabra. Segundo punto y último. ¿Cuál es? Ataque. Primero una defensa. El segundo, ¿qué es? Un ataque. ¿Cuál es el ataque que nosotros podemos hacer en esta batalla? La predicación del Evangelio. Mensaje de los 3 ángeles, volveréis a tener que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿El Evangelio cuál? El Evangelio eterno. Este es el gran ataque. Poner al Creador en su sitio. ¿Sí? Poner al Creador en el centro de todas las cosas. Y a Dios, al Dios de la Escritura. Y a su ley. El que me ama y guarda sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. La ley de Dios y Dios son la misma cosa. Son eternos, perfectos. Es la única garantía de la felicidad y el amor. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio eterno. Este es nuestro mayor ataque, nuestro mayor compromiso, es nuestra mayor responsabilidad. Es como más daño podemos hacer al enemigo, es predicando el Evangelio. Dice la Escritura en Juan 4, el último versículo, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que lo adoren. Hermanos, adorar en espíritu y en verdad. Adorar con el corazón y con la mente. No podemos estar divididos. El corazón, el afecto, nuestro compromiso, nuestra compasión que nace de la cabalidad, de la comprensión de las Escrituras, en espíritu y en verdad, y en la verdad de las Escrituras, no cualquier verdad, la verdad de las Escrituras. Tales adoradores busca de corazón, con el corazón y con la mente, con todo el ser, podamos dar gloria a Dios. Así que esta es la gran tarea que tenemos como iglesia, hermanos, poner a Jesús en nuestro corazón, en nuestra mayor defensa, y predicar el Evangelio es nuestro mayor ataque. Y somos soldados de Jesucristo. Estamos todos en este conflicto. No podemos huir de él. La huida es una derrota, es derrota. Porque el diablo anda como león rugiente. Así es que este es mi deseo para todos vosotros, sobre todo para los jóvenes, que puedan fortalecerse en Cristo, porque son los que van a tener que dar el pie de callo, que digo yo, en el último tiempo. Así es que un abrazo y mucha fuerza para todos. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Vamos con la oración. ¿Aló? Hola, Adriana. Sí, estoy por acá. Tony, perdona que es que no sabía quién estaba allí hablando. Nada, Pastor Andrés, dar las gracias por el tema. Queda invitado, no se nos va a perder, estás fichado, o sea que no se va a poder perder del mapa. Muchísimas gracias por la participación, por el sermón, por el tema, por esa buena disposición con que
transmite y lo hace tan sencillo para que, bueno, todos lo podamos entender y más de cara que es hacia los jóvenes. Muchísimas gracias, que Dios les siga bendiciendo grandemente en el ministerio y queda invitado muchas otras más veces. Vamos, vuelvo y digo, ahí está ya entre ceja y ceja fichados aquí por los jóvenes. Vamos a dar paso ahora al canto lema y bueno, todos atentos, vamos a escuchar, igual terminamos de aprendérnoslo y el sábado poderlo cantar. Pues nada, Tony, el himno lema, por favor. Inclinamos nuestro rostro para orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque la vida viene de ti y hoy nos has dado ese regalo, Señor. Te damos gracias por el mensaje de esta noche que ha sido de una bendición para nuestra vida. Permite que en el trono de nuestra vida siempre estés tú y que tengamos siempre el deseo de compartirte, Señor, y de llegar a más personas sabiendo que te necesitan y sabiendo que muy pronto volverás y que lo mejor está por venir, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, escudriñando tu palabra y obedeciendo tus mandamientos, Señor. Todo te lo agradecemos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana les esperamos que tenemos, el tema será el verdadero sello de Dios a cargo del pastor Luis Carlos Rueda. Así que mañana tenemos otra cita importante a la misma hora y por este mismo medio. Ha sido un gusto estar aquí con todos vosotros. Hasta mañana. Gracias, Andrés. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós, Andrés. Hasta mañana.